Hola a todos, en esta presentación hablaremos sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Comencemos con la definición. Este síndrome se define como una reacción inflamatoria generalizada, exacerbada y descontrolada del sistema inmunitario. Esta respuesta no se limita a un único factor desencadenante, sino que puede ser provocada por una amplia variedad de agresiones severas que incluyen desde lesiones físicas como traumatismos y quemaduras hasta pancreatitis, hemorragias o procesos infecciosos. Aunque se inicie como un proceso localizado, este síndrome puede evolucionar rápidamente, alterando la homeostasis sistémica y comprometiendo las funciones hemodinámica, respiratoria y cardíaca. Su importancia clínica radica en que presenta un estado precursor de condiciones de mayor gravedad, como el estado de shock y el fallo multiorgánico, que agravan significativamente la condición del paciente. El diagnóstico clínico se establece ante la presencia de al menos dos de los siguientes criterios: temperatura corporal superior a 38 grados centígrados, hipertermia, o inferior a 36 grados centígrados, hipotermia; frecuencia cardíaca superior a 90 latidos por minuto, taquicardia; frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto, taquipnea; o una presión parcial del dióxido de carbono en sangre arterial inferior a 32 milímetros de mercurio; recuento de leucocitos superior a 12.000, lo que nos habla de una leucocitosis, o inferior a 4.000, lo que nos habla de una leucopenia; o la presencia de más del 10% de formas inmaduras. Es fundamental diferenciar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de la sepsis, ya que aunque comparten una base fisiológica inflamatoria, su origen es distinto. Veamos la diferencia. Este síndrome es una reacción inflamatoria sistémica que puede ser desencadenada por una amplia variedad de agresiones, tanto de origen infeccioso como no infeccioso, por ejemplo, traumatismos, pancreatitis, quemaduras. La sepsis, en cambio, es la respuesta inflamatoria sistémica causada exclusivamente por una infección confirmada o sospechada. Es por definición un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso. La comprensión de este síndrome comienza con la identificación de las múltiples y diversas agresiones que pueden desencadenarlo. Pasemos a la etiología, los desencadenantes del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La identificación de la causa subyacente es un paso estratégico y fundamental en el manejo del paciente crítico. Un diagnóstico etiológico preciso permite dirigir el tratamiento hacia el control de la fuente desencadenante, una intervención clave para modular la respuesta inflamatoria y mejorar el pronóstico. Las causas se pueden clasificar en dos grandes categorías: infecciosas y no infecciosas. Las causas infecciosas representan una de las etiologías más comunes, dando lugar al cuadro clínico conocido como sepsis. La respuesta inflamatoria puede ser iniciada por una gran variedad de patógenos. Entre ellos se incluyen bacterias tanto gram negativas como gram positivas, virus, hongos, parásitos. Y en las causas no infecciosas, un amplio espectro de estímulos no microbianos puede provocar una respuesta inflamatoria sistémica idéntica a la causada por una infección. Entre los desencadenantes más relevantes se encuentran traumatismos, por ejemplo politraumatismos por accidentes, quemaduras extensas, pancreatitis aguda grave, hemorragias masivas, cirugía severa o mayor, tumores. Independientemente del origen, estas agresiones ponen en marcha una serie de mecanismos fisiológicos complejos que constituyen el núcleo del síndrome. Esto nos lleva a la fisiopatología, la cascada inflamatoria. La fisiopatología del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una cascada de eventos moleculares y celulares, que en lugar de ser un proceso protector localizado, se generaliza y desregula. Si no se controla, esta respuesta conduce a una lesión endotelial generalizada, daño tisular y en última instancia al fallo multiorgánico. Comprender los mecanismos de esta cascada es vital no solo para el manejo clínico, sino también para el desarrollo de futuras terapias dirigidas. El proceso inicia con la activación de la respuesta inmune. La respuesta se inicia cuando el sistema inmunitario innato reconoce señales de peligro. Estas señales pueden ser patrones moleculares asociados a patógenos, componentes de microorganismos como el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, patrones moleculares asociados a daño, moléculas liberadas por células del propio organismo cuando sufren lisis o muerto por una lesión no infecciosa. Estos patrones son reconocidos por los receptores específicos de las células inmunitarias, como los receptores tipo TOL, lo que desencadena una cascada de señalización intracelular que culmina en la producción masiva de mediadores inflamatorios. Esto desata la tormenta de mediadores. Una vez activada la respuesta inmune, provoca la liberación descontrolada de una gran cantidad de moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias, un fenómeno conocido como tormenta de mediadores o tormenta de citocinas. Las citocinas proinflamatorias claves son el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 8, y las citocinas antiinflamatorias claves son la interleucina 10 y la interleucina 6, que posee efectos duales, actuando inicialmente como mediador proinflamatorio y posteriormente promoviendo respuestas antiinflamatorias. Esta liberación
secreción simultánea de señales contrarreguladoras, define un estado conocido como síndrome de respuesta antagonista mixta, donde coexisten una hiperinflamación y una inmunosupresión, lo que contribuye a la complejidad y gravedad del cuadro clínico. Finalmente, veamos las consecuencias sistémicas. La liberación masiva de mediadores tiene efectos deleterios a nivel sistémico. Lesión endotelial. El endotelio vascular se activa y se daña, perdiendo su integridad. Aumento de la permeabilidad vascular. Se produce una fuga de líquido y proteínas desde los vasos hacia el espacio intersticial, causando edema y contribuyendo a la hipovolemia. Activación de la coagulación. Se promueve un estado procoagulante que puede llevar a la formación de microtrombos en la circulación, un trastorno conocido como coagulación intravascular diseminada. Vasodilatación. La liberación de mediadores como el óxido nítrico provoca una relajación del músculo liso vascular, lo que lleva a una caída de las resistencias vasculares periféricas y consecuentemente a la hipotensión. Esta compleja cascada fisiológica se traduce clínicamente en un espectro de gravedad progresiva. Hablemos ahora de la clasificación y espectro clínico. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no debe ser entendido como una condición única, sino como el punto de partida de un espectro continuo de gravedad creciente que refleja la progresión de una respuesta inflamatoria y la aparición de disfunción orgánica. La clasificación clásica establecida en 1991 define esta progresión en las siguientes etapas. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Presencia de al menos 2 de los 4 criterios clínicos que definen una respuesta inflamatoria sistémica a una agresión infecciosa o no. Sepsis. Ocurre cuando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es causado específicamente por una infección documentada o sospechada. Sepsis grave. Se define como una sepsis acompañada de signos de disfunción orgánica, hipoperfusión tisular, por ejemplo acidosis láctica, oliguria, alteración del estado mental o hipotensión. Choque séptico. Es el estado más grave, caracterizado por una hipotensión inducido por la sepsis que persiste a pesar de una reanimación adecuada con líquidos y que requiere el uso de fármacos vasopresores. La progresión a través de estas etapas se manifiesta clínicamente a través del fallo secuencial o simultáneo de diferentes sistemas orgánicos. Analicemos las fases y manifestaciones clínicas por sistema. La evaluación clínica del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es dinámica y compleja. Se han propuesto diferentes modelos para describir su progresión temporal, como el modelo secuencial del Sears-Kars, respuesta proinflamatoria seguida de una antiinflamatoria compensatoria, el modelo de antagonismo mixto y el síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistentes. Independientemente del modelo, la consecuencia clínica final de una respuesta descontrolada es el desarrollo del síndrome de disfunción múltiple de órganos, donde la función de órganos vitales se ve comprometida. Sistema respiratorio. El pulmón es frecuentemente el primer órgano en fallar. Las manifestaciones incluyen disnea, dificultad para respirar, hipoxemia, bajos niveles de oxígeno en sangre y el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, también conocido como SIRPA. Este se define por la hipoxemia, la aparición de un infiltrado bilateral difuso en la radiografía de tórax, una presión capilar pulmonar inferior a 18 milímetros de mercurio, descartando un origen cardiogénico, y una distensibilidad estática disminuida por debajo de 40 mililitros por centímetro de agua. Sistema cardiovascular. La respuesta inflamatoria sistémica provoca una disfunción miocardíaca, con una disminución de fracción de eyección. Esto se combina con una vasodilatación periférica generalizada, lo que conduce a una hipotensión arterial que a menudo es refractaria a la administración de líquidos. Sistema renal. El riñón es altamente susceptible a la hipoperfusión. Es común el desarrollo de una insuficiencia renal aguda, que se manifiesta clínicamente por una disfunción en la producción de orina, oliguria, y un aumento en los niveles de creatinina sérica. Sistema hematológico. Se producen alteraciones significativas en la coagulación. La trombocitopenia, recuento bajo de plaquetas, es frecuente. En los casos más graves se desarrolla una coagulación intravascular diseminada, un trastorno caracterizado por la activación sistémica de la coagulación que lleva a la formación de microtrombos y paradójicamente a un consumo de factores de coagulación que puede provocar hemorragias. Sistema metabólico y endocrino. La hipoperfusión tisular conduce a un metabolismo anaeróbico y a la producción del lactato, resultando en una acidosis láctica. A nivel endocrino es común una respuesta inicial de hiperglucemia debido al estrés metabólico, aunque la aparición posterior de hipoglucemia es un signo de mal pronóstico. Sistema hepático. La disfunción hepática es otra manifestación del fallo multiorgánico. Se evidencia por un aumento de los niveles de bilirrubina, ictericia y de las enzimas transaminasas en sangre, indicando daño hepatocelular. Dada la gravedad de estas manifestaciones, es imperativo realizar una evaluación diagnóstica rápida y precisa para guiar el manejo.
Pasemos a la evaluación diagnóstica. Un diagnóstico rápido y estructurado es crucial para mejorar la supervivencia en pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis. La evidencia debe combinar la aplicación de criterios clínicos con una batería de pruebas de laboratorio y el uso de biomarcadores para confirmar la presencia del síndrome, identificar la causa subyacente y cuantificar el grado de disfunción orgánica. Criterios clínicos. El punto de partida para el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la identificación de al menos 2 de los 4 criterios clínicos previamente ya mencionados, que son temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria y recuento de leucocitos. La presencia de estos signos debe alertar al médico sobre una posible respuesta inflamatoria sistémica. Pruebas de laboratorio fundamentales. Un panel de análisis de laboratorio es esencial para evaluar el impacto sistémico de la enfermedad. Biometría hemática. Permite evaluar el recuento de leucocitos para confirmar uno de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, así como detectar trombocitopenia, un signo de coagulopatía. Pruebas de coagulación, TP, TPTA y dímero D. Son fundamentales para detectar alteraciones de la coagulación y diagnosticar la coagulación intravascular diseminada. Química sanguínea, glucosa, urea y creatinina. Evalúa el estado metabólico, hiperglucemia y la función renal, detectando la insuficiencia renal aguda. Pruebas de función hepática, bilirrubina, transaminasas. Sirven para identificar el daño hepático como parte del fallo multiorgánico. Gasometría arterial y lactato sérico. Miden la oxigenación, el equilibrio ácido-base, detectan acidosis y los niveles de lactato, un marcador clave de hipoperfusión tisular. Cultivos, hemocultivos, urocultivos, etc. son impredecibles cuando se sospecha de un origen infeccioso, sepsis, para identificar el patógeno causante y guiar la terapia antimicrobiana. Biomarcadores específicos. Además de las pruebas estándar, ciertos biomarcadores ayudan a cuantificar la respuesta inflamatoria. Proteína C reactiva, un marcador de fase aguda que se eleva en respuesta a la inflamación. Procalcitonina es un biomarcador particularmente útil, ya que sus niveles aumentan significativamente en infecciones bacterianas, pero se mantienen bajos en inflamaciones de origen no infeccioso o viral, ayudando a diferenciar la sepsis de otras causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sistemas de puntuación pronóstica. Para objetivar la gravedad y predecir el pronóstico, se utilizan escalas estandarizadas en la unidad de cuidados intensivos. Apache 2, un sistema de puntuación que cuantifica la gravedad de la enfermedad basándose en variables fisiológicas, edad y estado de salud crónico para estimar el riesgo de mortalidad. SOFA, una escala que evalúa el grado de disfunción de 6 sistemas orgánicos: respiratorio, cardiovascular, hepático, de coagulación, renal y neurológico. Se utiliza para seguir la evolución del fallo multiorgánico. El diagnóstico integral con estas herramientas permite iniciar sin demora un manejo terapéutico, agresivo y dirigido. Esto nos lleva a los principios del tratamiento y manejo. El manejo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sus formas más graves, como la sepsis y el choque séptico, constituyen una emergencia médica que exige intervenciones rápidas, coordinadas y protocolizadas. El tratamiento se centra en 3 pilares fundamentales: la reanimación y estabilización hemodinámica del paciente, el control de la fuente desencadenante y el soporte de los órganos que han empezado a fallar. Reanimación inicial y soporte hemodinámico. El objetivo principal en las primeras horas es restaurar la perfusión tisular. Las metas de reanimación inicial incluyen presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, diuresis mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, saturación venosa central de oxígeno mayor a 70%. Esto se logra mediante una fluidoterapia agresiva con soluciones cristaloides o coloides. Si la hipotensión persiste, a pesar de una adecuada reanimación con líquidos, se debe iniciar fármacos vasopresores, siendo la norepinefrina el agente de primera elección. Control de la fuente y terapia antimicrobiana. En casos de sepsis es crucial identificar y controlar el foco infeccioso. Esto puede implicar el drenaje de accesos, el desbridamiento de tejido necrótico o la retirada de dispositivos infectados, como catéteres. Simultáneamente se debe iniciar la terapia antimicrobiana de amplio espectro por vía intravenosa, idealmente dentro de la primera hora tras el diagnóstico, y siempre después de haber tomado las muestras para cultivos. Soporte respiratorio. La mayoría de los pacientes requerirán oxigenoterapia para corregir la hipoxemia. En caso de insuficiencia respiratoria o desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, será necesaria la ventilación mecánica. Se recomienda una estrategia de protección pulmonar, utilizando volúmenes corrientes bajos, de 6 a 8 milímetros por kilogramo de peso ideal, para minimizar el daño pulmonar inducido por el ventilador. Soporte de otros órganos. El manejo del fallo multiorgánico requiere intervenciones específicas. Insuficiencia renal aguda. Puede requerir terapia
terapia de reemplazo renal, como la hemofiltración venovenosa continua. Coagulopatía grave. Se maneja con la transfusión de hemoderivados, plasma fresco congelado, plaquetas, según las necesidades del paciente. Terapias adyuvantes. Ciertas terapias adicionales pueden ser beneficiosas en situaciones específicas. Por ejemplo, los corticosteroides a bajas dosis. La indicación de estos es en choque séptico refractario que no responde adecuadamente a la reanimación con líquidos y vasopresores. Control glucémico. La indicación es mantener los niveles de glucosa en sangre por debajo de 150 miligramos por decilitro, generalmente mediante una infusión continua de insulina. Profilaxis de trombosis venosa profunda. La indicación es el uso de heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en todos los pacientes con sepsis grave, a menos que exista contraindicación. La intensidad y la rapidez con la que se aplican estas medidas de tratamiento son determinantes claves del pronóstico del paciente. Para concluir, hablemos del pronóstico y morbilidad. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sus complicaciones, como la sepsis y el fallo multiorgánico, representan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. El pronóstico es variable y depende de una interacción compleja de factores relacionados con el paciente, la causa subyacente y la respuesta al tratamiento. Los factores que más influyen en el pronóstico son la gravedad de la respuesta. Existe una correlación directa entre el número de criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica presentes al ingreso y el riesgo de mortalidad. A medida que se cumplen más criterios, el pronóstico empeora. Disfunción orgánica. La presencia y el número de fallos orgánicos son los predictores más potentes de mortalidad. Escalas como SOFA y Apache 2 se utilizan para cuantificar objetivamente este riesgo, de modo que una puntuación más alta se asocia con una mayor probabilidad de muerte. Causa subyacente. El origen de la agresión inicial influye en la evolución. Por ejemplo, la respuesta y el pronóstico pueden diferir entre un paciente con politraumatismo y uno con una infección de origen abdominal. Respuesta al tratamiento. La rapidez y la eficacia de las medidas de reanimación inicial son cruciales. Un retraso en la administración de antibiótico o en la restauración de la perfusión tisular se asocia de forma independiente con un aumento de la mortalidad. A pesar de los avances en medicina crítica, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis continúan representando una alta carga de enfermedad a nivel mundial. La investigación sigue siendo fundamental para comprender mejor su fisiopatología, identificar nuevos biomarcadores de pronóstico y desarrollar terapias más efectivas que permitan mejorar los resultados y reducir la elevada mortalidad asociada a este devastador síndrome.